Las alarmas empezaron a sonar en 2019. Para 2023 Estados Unidos ya lo había confirmado. Inteligencia china operando a solo 90 millas de Florida no era una noticia de última hora. De hecho, era de conocimiento común. Y todo esto está ocurriendo junto a uno de los corredores energéticos más críticos de Estados Unidos. China necesita la costa del Golfo. Atrapada detrás de cadenas de islas, el 80% de su energía pasa por puntos de estrangulamiento que no controla. El gas fluye desde el Golfo hacia Europa mientras China observa, vulnerable, impotente. Pero eso no significa que no esté tomando medidas. Cada paso acerca más a la costa del Golfo, a un desafío que Estados Unidos quizá no vea venir. Y un lugar empieza a destacar: Cuba. Hoy en día, la costa del Golfo representa casi el 20% de la economía de Estados Unidos y maneja aproximadamente el 30% de todas las exportaciones estadounidenses. Alberga algunos de los puertos más importantes del país: Houston, Tampa, Corpus Christi, Nueva Orleans. Estos puertos no solo son concurridos, están creciendo más rápido que en cualquier otra parte de Estados Unidos. Solo Houston y Corpus Christi mueven el 91% de todo el petróleo crudo que sale de Estados Unidos. Y estos números no son una coincidencia. La costa del Golfo es una mina de oro energética. Mira este mapa. Más de la mitad de la capacidad de refinación de petróleo de Estados Unidos está en la región del Golfo. Casi todas las terminales de exportación de GNL del país están en la costa del Golfo. No es una región, es un sistema vivo y en funcionamiento. Irónicamente, la costa del Golfo creció porque era perfecta para importar petróleo. Pero cuando llegó la revolución del esquisto, toda esa infraestructura existente la convirtió en el principal centro de exportación del país. Estados Unidos es ahora el mayor exportador de gas natural del mundo y desde 2019 un exportador neto de energía en general. La costa del Golfo es fundamental para la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y un posible instrumento contra China, que no puede igualarla. Pero no se trata solo de la energía. La costa del Golfo es un centro para el comercio marítimo estadounidense. Entonces, ¿qué pasaría si la costa del Golfo se viera interrumpida, digamos, por 30 días? No necesitamos imaginar demasiado. Los huracanes lo dejan bastante claro. Cuando Katrina azotó Nueva Orleans, dejó fuera de servicio el 19% de la producción petrolera estadounidense y amenazó el 24% del suministro de gas natural. Se perdió el 0.86% del PIB del país. El huracán Harvey azotó Houston en 2017. Solo una semana de producción perdida en Texas y Luisiana costó el 0.06% de la economía estadounidense. Hoy en día, 30 días de interrupción serían catastróficos. Pero la importancia de la costa del Golfo va más allá de los números. También se trata de poder duro. El ejército estadounidense necesita esos puertos y esa energía. Las consecuencias serían obvias. Las exportaciones de energía se detendrían, los precios subirían en todo el mundo y las cadenas de suministro militar se ralentizarían. Europa pierde a un proveedor clave. La influencia desaparece. Esta costa no solo impulsa a Estados Unidos, impulsa al mundo. Y en este momento, el país que más quiere desafiar el poder estadounidense se está posicionando silenciosamente dentro de él. Eso es porque China importa el 70% de su petróleo y el 42% de su gas natural. Gran parte de eso pasa por puntos de estrangulamiento que no controla. Estados Unidos no tiene ese problema. ¿Problemas en el estrecho de Hormuz? A Estados Unidos no le importa. Produce su propia energía y depende de la infraestructura de la costa del Golfo en vez de eso. Dos importantes puntos de estrangulamiento internos que controla hacen que una interrupción global no sea un problema. No se trata solo de que Estados Unidos sea independiente energéticamente. Se trata de que Estados Unidos fija los precios globales. Y no es el único que se beneficia. Mientras que Europa antes dependía del gas ruso, ahora obtiene el 58% de sus importaciones de GNL de Estados Unidos, y podría aumentar hasta el 80% para 2030. Como hemos visto, todo se detiene si solo uno de ellos falla. Y eso es más que un problema económico, es un desastre estratégico. Así que China ha estado buscando en otros lugares. Tal vez la costa del Golfo estadounidense ofrezca una salida. China ya ha estado invirtiendo en tierras agrícolas en Estados Unidos, pero eso no es lo único que está comprando. China no puede amenazar a Estados Unidos militarmente, al menos no sin arriesgar la destrucción mutua, pero puede ejercer influencia en salas de juntas, contratos y acuerdos de infraestructura. La iniciativa de la Franja y la Ruta ahora está llegando a suelo estadounidense. Lo que está en juego puede ser diferente, pero la estrategia es la misma. China está probando silenciosamente los límites de su influencia, posicionándose en infraestructura y energía, donde una crisis podría inclinar la balanza. Gran parte de las importaciones de Estados Unidos dependen de grúas fabricadas en China que tienen una seguridad cuestionable. ¿Qué pasaría si esas grúas fallan y la actividad en el puerto se detiene? Un solo fallo, una semana de inactividad,
y la cadena de suministro se detiene. Y luego está el tema de la propiedad. Una empresa china ahora controla parte de la Terminal Bayport de Houston, que maneja más carga nacional y extranjera que cualquier otra terminal en Estados Unidos. Eso es más influencia, y eso importa cuando miles de millones de toneladas de mercancías y suministros militares pasan por estas terminales. Además de equipo y armas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos necesitan 360,000 barriles de petróleo, diarios incluso en tiempos de paz, solo para operar. Aproximadamente la mitad de eso pasa por las refinerías y terminales de petróleo de la costa del Golfo. Si se interrumpen, las cadenas de suministro se detienen, no solo para ejercicios o escaramuzas, sino para cualquier confrontación con China. La costa del Golfo no es solo infraestructura, es una parte clave de la proyección de poder de Estados Unidos. Y el Congreso ya ha dado la voz de alarma al respecto. Los puertos son vulnerables. La capacidad de transporte marítimo necesaria para una guerra entre estados simplemente no existe. Y la infraestructura energética podría ser vulnerable. Y hay peores noticias para Estados Unidos. China no solo está tratando de establecerse en los puertos, está entrando en la cadena de suministro de energía de la costa del Golfo. Irónicamente, una de las razones por las que la costa del Golfo de Estados Unidos se convirtió en un gigante energético fue para abastecer la creciente demanda de energía de China. Para 2017, China era el mayor importador de petróleo y gas natural del mundo. Ese mismo año, una gran cantidad de empresas energéticas chinas firmaron contratos de 20 a 25 años con productores estadounidenses en la región. China pudo haber reducido las importaciones de GNL de Estados Unidos en la primavera de 2025 debido a los aranceles, pero los contratos permanecieron. El gas sigue fluyendo. Simplemente se redirige a Europa para obtener ganancias. A diferencia de Qatar, que restringe los destinos, Estados Unidos permite que las empresas chinas vendan donde quieran. China puede manipular los precios mundiales de la energía y alterar la estrategia estadounidense en Europa, todo sin disparar un solo tiro. Pero China no se detiene en participaciones minoritarias en puertos. Quieren controlar realmente el proceso de extracción. Los bancos estatales y las empresas de China han mostrado un interés especial en la costa del Golfo y sus compañías energéticas ya están operando allí. CNEO Oak International tenía una participación del 21% en la plataforma Appomattox, que produce alrededor de 90,000 barriles de petróleo a 80 millas al sureste de Luisiana. Y esa no es la única. También tuvo un papel en el campo petrolero y de gas Stampede, a 115 millas al sur de Fortune, Luisiana. Estas participaciones se vendieron a una empresa británica por $2,000 millones en diciembre de 2024, pero esto muestra lo laxas que pueden ser las reglas de inversión extranjera en Estados Unidos. Todo es parte de una contraestrategia, porque esta es el talón de Aquiles del ejército estadounidense. Puede que sea la fuerza de combate más avanzada y experimentada del mundo, pero depende de que muchas piezas delicadas funcionen en armonía. Si no lo hacen, la larga cadena de suministro se corta. Incluso una operación aérea limitada sobre Irán se convierte en un desafío logístico. Y contra China, ese problema se multiplica. La presencia de China en la región y en los puertos proporciona información de inteligencia valiosa. Es una estrategia rentable para compensar las deficiencias convencionales. Y China también está usando a su único aliado y la única debilidad geográfica de Estados Unidos para intentar conseguir algunas bases de negociación. La nueva base de China en Cuba no fue una sorpresa total para la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Pekín ha estado activo ahí desde 1999, cuando estableció una base de espionaje en Bejucal, y hay otras 2 bases en la isla, en Huajai y Calabazar. Así que Cuba no es solo una base, es una red, una que es perfecta para interceptar señales y monitorear el tráfico portuario que viene del Golfo. Hay mucho en lo que China podría estar interesada. Además de los puertos, Estados Unidos tiene bases clave en el Golfo, incluyendo el cuartel general del Comando de Operaciones Especiales y el Comando Sur de Estados Unidos. Concentrar centros tan críticos en la región aumenta la vulnerabilidad a ataques que podrían interrumpir las operaciones y la preparación. Control, observación, logística. Todo converge en la región del Golfo. Los puntos de apoyo de China no son coincidencias, son movimientos calculados en un juego de ajedrez. Y Cuba podría tener algo más que ofrecerle a China que nunca esperarías. Puntos de estrangulamiento inversos. El estrecho de Florida y el canal de Yucatán no son Hormuz ni Malaca, pero ocupan una posición estratégica poco común. El tráfico marítimo desde la costa del Golfo de Estados Unidos tiene que pasar por uno de estos estrechos para salir al océano abierto. Así que las bases de espionaje en Cuba no solo son útiles para monitorear señales militares o industriales, son útiles para vigilar cada movimiento de energía y tráfico militar desde la costa del Golfo. ¿Será esto suficiente para bloquear realmente el comercio estadounidense? Bueno, no, pero puede interrumpirlo.
Las cadenas de suministro se alargan y la logística se complica. La red de reabastecimiento militar de Estados Unidos se vuelve aún más larga, mientras los bloqueos de los puntos de estrangulamiento chinos siguen siendo efectivos. Por eso la costa del Golfo es un objetivo tan crucial. Una pequeña interrupción aquí podría convertirse en una pesadilla estratégica para Estados Unidos. La misma pesadilla con la que China cuenta mientras pone la mira en Taiwán. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno federal al respecto? No lo suficiente. El Congreso se ha estancado. Los estados están actuando primero. Impulsados por un informe federal de 2021, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos encontró que 40 millones de acres de tierras agrícolas son propiedad total o parcial de entidades extranjeras. Algunas están cerca de puertos, terminales de energía y bases militares, lo que genera preocupaciones sobre el control, el acceso y la seguridad en torno a la infraestructura crítica. Por eso, los estados han comenzado a tomar medidas. Desde 2021 se han aprobado 50 leyes que restringen la propiedad de bienes por parte de extranjeros. La mayoría se enfoca en tierras agrícolas, algunas específicamente en terrenos cerca de infraestructura crítica. Pero incluso con docenas de leyes, siguen existiendo vacíos. Ningún marco legal protege completamente las instalaciones energéticas y portuarias de la costa del Golfo. Así que, en ausencia de una ley, primero tienes que prepararte para escenarios extremos. Miami está revisando grúas fabricadas en China junto con la Guardia Costera, verificando la ciberseguridad y la integridad operativa. La Guardia Costera se está entrenando para una guerra con China. Una guerra en la primera cadena de islas no se quedaría ahí. China intentaría degradar la capacidad de Estados Unidos para sostener la guerra mediante sabotaje económico y logístico. La Guardia Costera ha mapeado posibles desafíos, incluyendo cómo el equipo e inversiones de China podrían darle información interna crítica. Así que, imagina lo que pasaría si puertos como el de Port Arthur en Texas experimentan fallas operativas. Las grúas fallan, la carga y descarga se detienen, el reabastecimiento se ralentiza, la munición y la carga crítica empiezan a escasear. Y eso es solo el comienzo. Las plataformas de perforación en alta mar en el Golfo empiezan a fallar. Las perforadoras dejan de responder a los controles de los operadores. Los interruptores de seguridad no se activan. Los operadores se apresuran a trabajar con los controles manuales, pero algunas de las plataformas empiezan a explotar. Mientras tanto, los barcos en la región empiezan a reportar fallas en el GPS. El mayor temor de la Guardia Costera: colisiones en rutas concurridas como las de Nueva Orleans. El tráfico marítimo se reduce a paso lento o se detiene por completo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no puede ser reabastecido. Los ataques con misiles chinos devastan las bases estadounidenses y aliadas en el Pacífico. Incluso el bloqueo de la Marina de Estados Unidos en puntos de estrangulamiento como el Estrecho de Malaca quedaría inútil. La tiranía de la distancia empieza a ganar, y los 26 billones de dólares respaldados por el sistema marítimo de Estados Unidos se descontrolan. Así que la Guardia Costera ha estado haciendo nuevas inversiones. Drones para vigilar lugares donde los barcos no pueden. La tecnología de inteligencia artificial detecta anomalías antes de que escalen. Un solo barco que se comporte de manera extraña en el Mississippi podría indicar un problema mayor en alta mar. La detección temprana se convierte en la diferencia entre un desastre y la contención. Y para cumplir con eso, la Guardia Costera ha estado cooperando más estrechamente con el Comando Cibernético de Estados Unidos y la Agencia de Seguridad de Infraestructura para proteger puertos, terminales y ductos. Pero Estados Unidos no podrá hacerlo solo. El Instituto Naval de Estados Unidos emitió una advertencia contundente de que proteger la infraestructura costera de Estados Unidos requiere más capacidad de manufactura de la que el país tiene actualmente. A la Guardia Costera todavía le falta más de una década para reemplazar siquiera los viejos patrulleros de su flota actual. Los aliados son esenciales. Ellos también tienen mucho que perder. Europa depende del gas natural licuado de Estados Unidos después del colapso de los suministros rusos. Mientras tanto, Japón actualmente obtiene alrededor del 9 al 10% de su gas natural licuado de Estados Unidos. La prosperidad de los aliados depende de mantener el tráfico en la costa del Golfo en movimiento. Y por eso, la mejor defensa podría ser un buen ataque. El 2026 comenzó con un acontecimiento sorprendente. Las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro. Pero el verdadero perdedor en la operación probablemente fue Cuba. Venezuela era el proveedor de energía más confiable de Cuba, suministrando más de 26,000 barriles de petróleo al día, lo que representaba el 50% del déficit total de suministro de Cuba en 2025. Cuando Estados Unidos bloqueó esos envíos en febrero de 2026, Cuba enfrentó su peor escasez de combustible en décadas. Las paradas de autobús se vaciaron, se redujeron los horarios de oficina y las familias recurrieron a estufas de leña y carbón para cocinar. Los apagones han sido casi constantes. Para Estados Unidos esto representa una gran carta de negociación. El propio gobierno de Cuba ahora admite que está en conversaciones con la Casa Blanca.
La nación isleña necesita cambiar su alineación, y las bases chinas serán una de las condiciones si Cuba quiere que vuelva la electricidad. Pero incluso si esas bases se eliminan, la costa del Golfo sigue siendo un problema. La región es pequeña, estratégica y está llena de activos sujetos a normas de inversión extranjera. En realidad, la costa del Golfo es una bomba de tiempo. China siente que la ventana para tomar Taiwán se está cerrando. Entonces, ¿seguirá la costa del Golfo siendo el salvavidas de Estados Unidos o se convertirá en su talón de Aquiles? Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MAPAC.